Muy bien. Vamos a empezar entonces. Ahí está. Tenemos que saber cuáles son las propiedades ópticas de la luz. Saber que la luz se propaga en línea recta. Va a ser siempre el elemento principal, la materia prima, es como la madera para el tallador, la luz. La reflexión especular, bueno, ocurre justamente en un espejo o en superficies pulidas, en la cual la luz se refleja totalmente. En la reflexión difusa, lo que ocurre, como ven en el gráfico, es que se dispersa. Esto se utiliza estéticamente, por ejemplo, con un panel reflector, un reflector circular, de esos que se venden para fotografía. E incluso sucede con el sol, porque estamos hablando, les recuerdo, aunque todos ya lo deben saber, de iluminación natural, es decir, de la luz del sol. Por ejemplo, el sol rebotando en una pared, o en las nubes. Ahí tenemos un tipo de reflexión. Después tenemos la transmisión. La luz puede atravesar objetos no opacos, obviamente, y tenemos la transmisión directa, medios transparentes, un vidrio, por ejemplo, la difusa, medios translucientes, por ejemplo, una tela, un papel vegetal, un vidrio esmerilado, un vidrio puede ser una superficie, vidrio o plástico con un color, y la selectiva, que son los filtros fotográficos. Bien, luego tenemos la absorción, otra cuestión importante, porque recuerden, seguramente todos tendrán alguna experiencia en fotografía ya, que la cámara mide luz reflejada y continua, obviamente, y esa luz reflejada es la que llega al sensor y expone y crea nuestra foto. Entonces, las superficies absorbentes se van a quedar con esa luz, por eso tenemos tonos bajos, tonos oscuros, negros o grises oscuros, y también tenemos los tonos medios o claros, que tienen que ver con una superficie que refleja más la luz y que absorbe menos, por lo tanto. Y después la refracción, que acá le pongo un poquito más de texto porque para que se entienda un poco más de qué estamos hablando, más difícil de ejemplificarlo, pero básicamente lo que pasa, no sé si alguna vez hicieron el experimento, esto se suele hacer en física básica en los colegios, se pone un lápiz o una cuchara dentro de un vaso y se ve que como si estuviera partida, ¿no? Bueno, esto es lo que sucede con la reflexión. Y después, hablando de la luz, no se preocupen respecto al abordaje de la clase, porque en principio va a ser la mitad un poquito más teórica y después vamos a ver muchas fotos, no se preocupen. Estas son cosas, como nosotros pretendemos siempre, una buena formación de base, sólida, es importante tener los fundamentos, ¿no? La dirección de la luz. Fíjense qué importante, ¿no? Incide en la dirección de las sombras, en la representación del volumen, la textura, el contraste tonal. Se puede modificar según la posición que uno esté respecto, esto lo voy a explicar un poco más después, ¿no? Pero respecto del sol, e incluso se puede rebotar, entre comillas, es decir, aprovechar lo que veníamos viendo desde recién, que es la reflexión. Entonces, podemos utilizar accesorios para modificar la dirección de esa luz principal. La intensidad. Bueno, se ve afectada por la fuente de luz. Es decir, acá podemos incluir las fuentes artificiales, pero como esta clase es de luz natural, vamos a lo que sigue, ¿no? La difusión. Es decir, la intensidad en caso del sol, como fuente de luz, puede variar en los diferentes momentos del día, incluso de las estaciones,
y la difusión. Es decir, si yo estoy debajo de un techo, una sombrilla, árboles, o está nublado, la intensidad va a cambiar. En algunos casos, en un punto de diafragma, por ejemplo, en un paso, en otros hasta 4, ¿sí? Que puede ser muy notorio eso en nuestra foto. Y después, en el caso, les agrego, en el caso de las luces artificiales, la distancia es sumamente clave, ¿no? Es fundamental. Porque a medida que vamos alejando la luz de lo que estamos fotografiando, vamos a tener una pérdida considerable de intensidad. Y eso repercute en los valores que tenemos que colocar en el manejo de cámara. ISO, tiempo de obturación y diafragma. Bien. La calidad de la luz hace referencia a si la luz es dura, semidifusa o suave. Acá obviamente que hay una buena gradación, hay variantes, no estamos hablando solo de luz dura o suave solamente, sino que, por ejemplo, puede haber nubes más delgadas, más o menos nubosidad, nubes muy densas que hagan que la luz sea aún mucho más suave, y se ve afectada por el tamaño de la fuente de luz. Vamos a ver qué ocurre con el sol particularmente, ¿no? La transmisión difusa, es decir, por ejemplo, que el sol pase a través de un difusor de tela o a través de las nubes. La reflexión, es decir, si lo que estamos fotografiando está recibiendo la luz reflejada y no directa. Y la distancia a la fuente de luz. El color, la dominante de color de la luz, ustedes saben que el sol puede tener una dominante cálida o una dominante más fría o neutra. Luz día, por ejemplo, del mediodía, es una luz blanca, neutra, se percibe así, si uno hace un equilibrio de blancos correcto. En el amanecer o en el atardecer se percibe más cálida, y cuando tenemos un clima nuboso o de lluvia, tenemos una luz fría, al igual que la luz llamada luz de cielo, o sombra también, que es una luz azul. Después voy a avanzar un poquito sobre eso. La dirección de la luz. Bien. Tenemos la posibilidad de contar con esa fuente primaria y principal de luz en diferentes ángulos respecto de la toma fotográfica. Depende esto también del momento del año, porque en esta época del año vamos a tener el sol siempre en un ángulo más bajo y no tan cenital como ocurre en el verano, por ejemplo, ¿no? Esperando el momento, después vamos a hablar de eso, ¿no? De esperar la luz o buscar la luz o de encontrarla, a veces sucede eso. Vamos a ver que podemos hacer que el sol esté en donde nosotros queremos y buscarlo en determinado ángulo. Bien, otro concepto, el cielo como estudio fotográfico. ¿Por qué es esto? Bueno, porque nosotros sabemos que tenemos una fuente de luz, que es el sol, que es maravilloso, pero sabemos que es una fuente pequeña, y si no lo habían pensado de esta manera, lo es una fuente de luz pequeña para nosotros. Entonces, lo que ocurra con el cielo, es decir, en este caso reflejando la luz, si hay nubes o no, va a cambiar obviamente, pero termina siendo un reflector de color, con color, digamos. Por eso las sombras son azuladas, lo que se llama sombra, en este caso, que se percibe acá. Bueno, vamos con la calidad de la luz. Les prometo que esta es la placa que tiene más texto, Después el resto es mucho más visual. Es bueno
hacerlo al principio, que estamos todavía ¿no? descansados, y después el cerebro empieza a colapsar y bueno, necesitamos imágenes. Bueno, vamos a uno. La calidad de la luz, suave o dura. Después vamos a ver ejemplos, obviamente. Puede cambiar mucho la apariencia de una imagen. De hecho, hay muchos fotógrafos que van a determinado paisaje, a determinada condición, situación, escena, y si está nublado se van directamente. O sea, no saben aprovechar porque les cambia lo que estaban esperando o pensando que iba a suceder con la luz. La calidad dura o suave de la luz y sus diversos matices, por eso decía, no es solo dura o suave, hay matices, dependen del tamaño de la fuente de luz con respecto al tamaño del sujeto que observamos, u objeto, ¿no? Que plasmamos, y de la distancia entre ellos. Después vamos a hablar un poquito más. Una luz de gran superficie que ilumine un objeto pequeño en comparación tiene como resultado una calidad de luz suave, porque dijimos que dependía del tamaño relativamente, ¿no? Es decir, la fuente de luz tiene que ser más grande que el objeto a fotografiar o iluminado. Tener la oportunidad de hablar de cómo se sentía. En comparación tiene como resultado Darle con el ejemplo, pero también con paciencia, con cariño. Ah, perfecto. Está escuchando, me dicen. Perdón, me avisan que se está escuchando un poco de ruido. A ver, dejo de compartir un poquito. Les pido, si saben, deshabilitar el micrófono para que no haya ruido ambiente. ¿Sí? Bueno, yo me voy a dejar esto bajito como para poder percibirlo. Bien, a ver. Ahí estamos bien, ¿no? Cuando haya ruido ambiente me avisan por el chat, que a mí me aparece, y yo ahí deshabilito el micrófono que esté, por ahí no se dieron cuenta que está molestando, ¿sí? No sé si lo pusieron en el chat. No. Está. No hay nada de chat. Bueno, seguimos. Ahí sigo compartiendo. Bien, ahí vamos. Entonces, repasamos esto. Una luz de gran superficie que ilumina un objeto pequeño en comparación tiene como resultado una calidad suave de la luz, con un efecto envolvente que procura sombras suaves y matizadas a causa de la difusión de la luz, de su procedencia de distintas direcciones. Bueno, acá vamos a analizar un poquito más esta cuestión. Tenemos luz envolvente, cielo nublado, pleno sol, luz puntual. ¿Qué diferencia hay entre pleno sol y luz puntual? Bueno, pleno sol, obviamente, situación de exterior. Luz puntual puede ser una situación exterior, pero por ejemplo, que yo esté debajo de los árboles y se filtre la luz del sol de forma puntual y eso está incidiendo sobre el motivo que yo voy a fotografiar. También ocurre con las luces de aberturas, de donde en un interior ingresa el sol directamente de esa forma y la luz es más puntual, ¿no? Cuando es chica la ventana o un ventiluz o alguna claraboya, etc. Bien, dicho esto, entonces vamos a ver. Acá tenemos la escala tonal, que es más o menos, acá tenemos, más o menos no, acá tenemos el registro, esto es donde hay información para la cámara, después el blanco puro, ahí no hay información, negro puro, no hay información. O sea, las sombras tan oscuras carecen de información. Las zonas tan blancas carecen de información. Eso ocurre cuando hay un alto contraste en la escena, y eso depende de la iluminación. La luz envolvente nos da en este caso valores de entre 3 y 4, es decir, grises medios. El cielo nublado
valores entre un poco más, ¿no?, de contraste entre 3 y 5, es decir, la diferencia entre la parte iluminada y la parte más oscura. Pleno sol aumenta, por ser una luz dura, el contraste de la escena. Tenemos entre 2, un gris muy claro, aunque quizás lo perciban, depende de la pantalla, se perciba un poco más oscuro de lo que es. Pero estamos hablando de un gris claro, este casi blanco, obviamente, con algo de detalle, y esto blanco. Puede ser que por el brillo de la pantalla ustedes lo estén viendo diferente. Después tenemos, en el caso de luz puntual, ya los valores son muy extremos. Tenemos un valor muy claro y un valor muy oscuro donde casi no se percibe información. No quiere decir que no la haya, sino que la sombra, esa diferencia entre la luz y la sombra es muy alta y el sensor no llega a registrar información allí. Bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Si necesitan, me dicen por el chat. Yo, auxilio, necesito, o lo que sea. Me dicen, por favor. Bien. Toda fuente de luz pequeña en relación con el objeto iluminado dará como resultado una luz dura. ¿Se acuerdan que decíamos eso, no? Entonces, ¿por qué puse este ejemplo? Porque el sol para nosotros es una fuente de luz pequeña y dura. Y la ventana depende de la distancia, pues otra, no sé si recuerdan, otra de las variables de que hablábamos. A ver, tengo en el chat, por eso no. Sí, a continuación. A continuación vamos a ver con fotos, sí, sí. Perfecto. Entonces, si yo estoy cerca de la ventana, es una fuente de luz grande, en relación con el rostro, por ejemplo, con un primer plano, un medio cuerpo. Si me alejo, termina siendo una luz más dura. Bien. Vamos a entrar ya en una parte un poco más dinámica en cuanto a también, bueno, la información visual y demás. Vamos a charlar sobre eso. ¿Por qué y cuándo el sol es una fuente de luz dura? Buena pregunta, ¿no? Bueno, el sol, cuando lo tenemos directo hacia nuestra escena, nuestro paisaje, es una fuente de luz dura porque genera sombras marcadas. Es una fuente pequeña. ¿Por qué? Una fuente pequeña porque nosotros la podemos percibir como un punto luminoso en el cielo. Si bien es una estrella enorme, mucho más grande que la Tierra, está a millones de kilómetros, por lo tanto, tenemos como resultado una fuente de luz pequeña. ¿Y cuándo es una fuente de luz suave? Acá estamos hablando de dura. Cuando está nublado, cuando estamos en la sombra, no sé si ustedes perciben acá en la sombra que la luz es suave, y a plena luz tenemos esta diferencia y se torna dura, ¿no? O sea, si uno fuera a sacar un retrato en esta zona, tendríamos una luz suave, y si la persona la ponemos acá, tendríamos una luz dura. Bien, continuamos. Parece que me pasé un poquito. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa con la luz dura? En cuanto a lo estético, ¿no? Es importante hablar de la cuestión estética cuando hablamos de iluminación, porque no solo tenemos que tener en cuenta la cuestión de la exposición, de la técnica de exposición en cuanto a la cámara, sino también la cuestión estética que hace la composición de la foto. La luz dura es más dramática, es dinámica, porque nos va a crear sombras, se va a percibir la dirección también. Resalta la definición y el contraste, el color. ¿Por qué el color? ¿Por qué resalta el color? Bueno, porque el color es luz. Los colores, cuando están iluminados por una luz suave, se apagan, y cuando están iluminados por una luz directa, toman brillo
se iluminan. Ojo, si hay mucho contraste, va a haber parte de ese color que nos va a quedar desaturado por la sombra, ¿no es cierto? Pero cuando veo directamente, como en este caso se percibe acá, queda luminoso. La luz dura en composición refuerza los valores del contraste, ¿no? Uno busca el contraste, obviamente necesita luz dura. Bien, acá tenemos un ejemplo de luz dura y vamos a empezar a ver si se anima a participar un poquito y a decir ahí en el chat lo que les parece. ¿Qué pasa acá si pensamos en dirección y calidad y color, por ejemplo? ¿Qué pasa con el color de esta luz? ¿Qué pasa con la dirección? ¿Y qué pasa con la calidad? A ver, si alguno se anima. Está perdiendo. A ver, alguien puso en el chat. Cálido contra luz. Bien, perfecto. El ser rasante es cálido. Tengo un aporte ahí. Al ser rasante, Charlie, le contesto a Charlie, al ser rasante genera sombras largas y tiene una dirección lateral. Es cálida también porque es baja, claramente, sí. Exacto. Podría ser rasante y no cálida si yo modifico el balance de blanco. Pero sí, la luz rasante del sol se percibe, la luz baja de atardecer o de amanecer se percibe cálida, pero no toda la luz rasante es cálida, porque puede ser luz rasante cenital. Una pared de ladrillo, por ejemplo, iluminada de forma rasante. O todavía en un horario en el que no se percibe tan cálido. Esto estamos hablando de los últimos minutos del día. Bien, es contraluz, dice María Cristina, se pierde información del edificio. Es contraluz, dice Ana, me refiero a que el sol está abajo y por eso es cálido. Exactamente, muy bien. Ahí está. Buenísimo. Bueno, ¿qué pasa con esto? A ver, toda fuente de luz grande, dijimos, dará como resultado un efecto de luz suave, pero en relación con ¿qué? En relación con lo que estemos iluminando. Perdón, lo que estemos, a excepción de que lo que estemos iluminando sea considerablemente mayor que dicha fuente. Vamos al ejemplo de la ventana. Si yo ilumino este pequeño bodegón acá o esta plantita cerca de la ventana, es una fuente de luz grande y va a ser más suave que si pretendo iluminar algo que esté más lejos y más grande. Esto ocurre, por ejemplo, cuando yo utilizo un rebotador pequeño y quiero utilizarlo como luz principal, rebotado del sol, utilizo la del 5 en 1 pequeño, lo que va a generar es una luz dura, porque relativamente es más pequeño que la fuente de luz que lo que yo estoy fotografiando. Entonces voy a necesitar un reflector más grande, un panel, bueno, lo que sea necesario. Bien, la luz suave comprime los tonos, reduce contraste, muestra matices sutiles, ¿no? A diferencia de, obviamente, la luz dura. Degradados difusos en la sombra. No resalta el color se ve apagado, a veces incluso parecen fotos monocromáticas, ¿no? Sin color. No resalta el contraste, reduce el contraste, la definición y refuerza la laticidad. La luz suave en composición complementa los valores de armonía, no de contraste. Bien, luz suave, en este caso en paisaje. A ver, participamos de nuevo, los que quieran. Tenemos una calidad, ya sabemos que es suave porque ya se los dije. Tenemos una dominante de color, que se respeta en este caso con el balance de blanco de la cámara. ¿Y qué más? Respecto de la luz. La dirección, qué tema, ¿no? A ver qué están poniendo ahí.
A ver qué pasa. Casi no hay sombras, dice Charlie. Exacto. Tenemos un gran difusor que son las nubes. Bien. Es muy suave, está nublado. Muy bien. Perfecto. Exactamente. El día nublado hace que la luz del sol cambie esas características y nos dé estéticamente otro resultado. No quiere decir que sea despreciable, todo lo contrario. Acá lo que tenemos como resultado es algo que uno puede buscar o no. Si uno busca transmitir determinada sensación, ¿no? Desde lo visual, desde el clima, bueno, está bueno respetar esa dominante fría. La luz suave nos va a dar, obviamente, y la información de las nubes del cielo también, nos va a transmitir esa sensación de frío, de viento. Bueno, está reforzado por el movimiento, ¿no? Al estar utilizando una velocidad de obturación baja con trípode, lo que hago acá es dejar, ¿no?, percibir el movimiento de las ramas, de las hojas y del agua también, ¿no? Entonces transmitimos un poco esa idea de que hay viento, además de que parece que está por llover. Bien, continuamos. Detalles. Bueno, ¿qué pasa con los detalles, la calidad y la dirección de la luz? Modifican radicalmente lo que ocurre. En este caso vemos un ejemplo de contraluz, dirección, acá tenemos sumada la dirección que es hacia la cámara, contraluz, se provoca una sobreexposición para que el fondo quede blanco y la luz atraviese las hojas que son bastante gruesas pero translúcidas. Acá aprovechamos la propiedad de la luz de pasar por esa superficie transluciente, ¿no? Y a la derecha tenemos una luz muy suave que beneficia en este caso a la composición, porque no vemos ningún detalle, no tenemos grandes diferencias tonales y lo que se resalta, que es lo que interesa en este caso, es ese pequeño detalle de color y de contraste de color en la misma flor. Contraste entre amarillo y azul, muy interesante. Bien, bueno, no sé si se acordarán de esto, pero es importante, ¿por qué? Porque con esto podemos hacer una corrección en cámara, o sea, tener un balance de blanco correcto, un archivo con información correcta de el color, ¿no? La información de color. Básicamente lo que queremos hacer, que se vea como realmente lo estamos viendo. ¿O no? O al revés, jugar con el balance de blanco creativo. Esa es otra de las cuestiones. Entonces, tenemos dominante cálida, entre 1000 y 3000 o un poquito más. Después acá ya se empieza a neutralizar. Y después tenemos las dominantes frías. Acá tenemos la fuente de luz. Esto depende claramente de la fuente de luz. Si es artificial, dependerá de la lámpara, o si es un flash también. El flash suele tener una dominante, bueno, similar al sol del mediodía, blanco, entre 5000 y 6000. Y después tenemos cielo o para las pantallas también. Hay algunos, fíjense, LED, es interesante esto, los LED o bajo consumo, ahora se están usando más las LED, ¿no? Las bajo consumo también quedaron obsoletas. Tienen una dominante fría, pero a veces verdosa, no azulada, sino que tienen un verde como dominante que hay que tratar de corregir porque es bastante molesto, por cierto. Entonces, pero hablando de sol, nosotros podemos hacer que un día nublado, la luz de un día nublado tenga, o un cielo con nubes, tenga una dominante más cálida de la que realmente vemos, o más fría,
¿no? Y jugar de esta manera. ¿Mm? Variando el balance de blanco, el equilibrio de blanco, con la configuración. Esto, bueno, aquellos que les guste o que quieran y que sepan editar, pueden hacerlo con un archivo RAW y corregir perfectamente también la dominante de color. Recordemos que el color tiene implicancias interesantes, ¿no? Importantes, y transmite cosas diferentes, ¿no? La dominante cálida o fría. Entonces se puede percibir claramente acá. Bueno, ya casi terminando la presentación, después vamos a... Ahí vamos. Dejamos de compartir un cachito. Casi terminamos esta presentación, que es la parte más teórica. Después vamos a ir a ver y analizar fotos. Y ahí vamos a charlar, y vamos a ir haciendo un ida y vuelta, o me van preguntando, vamos tirando algunas consignas para analizar esas fotografías. Bien. Ya estamos. Muy bien. Les comparto. Entonces, acá estamos. Bien. A ver. Luz y clima. Obviamente que va a haber un montón de sutilezas respecto del clima, las nubes, incluso lo que ocurre en las superficies también, que van a reflejar de una manera diferente la luz que reciban después de una tormenta o una lluvia, que es este ejemplo que yo les doy acá, en la plaza central de la ciudad de La Plata, en la cual estamos, y bueno, es una foto de un día que había llovido y que se había abierto, ¿no?, esa tormenta, el cielo, justo en el momento del atardecer, que es además el momento más interesante para fotografiar, digamos, esta escena, y se percibe como el brillo extra que tenemos del agua, ¿no es cierto? Y toda esta información del atardecer, bueno, le da un plus a la imagen. Y en este caso la neblina, ya un poco más tarde, que lo que decíamos, que genera una luz un poco más suave y nos transmite algo más, que es esto de lo que tiene que ver con el clima. Bien. Es muy importante cuando hablamos de fotografía con luz natural el tema de las nubes. Porque claramente, como ya venimos viendo, la difusión varía la intensidad, varía la calidad, varía la dominante de color, y puede generar efectos en un paisaje, sobre todo cuando hablamos de paisajes en donde tenemos, bueno, mucha información, tomas abiertas de gran angular. Podemos tener zonas iluminadas y zonas con sombra en el mismo paisaje por este efecto de nubes abiertas, en este caso de cielo entreabierto o cielo más encapotado. Entonces, vamos a ver después, a continuación, un autor clásico de Ansel Adams que fotografía con nubes los paisajes. Ya vamos a ver, iba en busca de eso. Y después algo más actual también, donde vamos a percibir esto, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto hasta acá antes de continuar. Bueno, lo único que yo les voy a pedir, no les voy a pedir mucho, lo único que les voy a pedir es que si no nos siguen en las redes todavía, y en el canal de YouTube, que estamos relanzándolo y fortaleciéndolo con más material cada semana, como para que sea interesante
y les permita aprender cosas nuevas a los que entran. Les voy a pedir ahora, vamos a hacer 2 minutitos para aquellos que quieran hacerlo ahora, que les haya gustado lo que escucharon hasta ahora y puedan hacerme este pequeño favor, que es seguirnos y en el caso de YouTube suscribirse, no cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos un tipo de luz, casi diría yo puntual, si bien es una superficie grande, ¿no? Que está siendo iluminada, es casi una luz puntual. Y tenemos una parte iluminada. Esto ocurre cuando el sol atraviesa algunas nubes o algunos claros, digamos, y se genera luz y sombra. Y en este caso hay una textura dura que se ve beneficiada por sombras marcadas, y un contraste tonal que evidentemente el autor persiguió, ¿no? Recordemos, o bueno, si quieren les comento, en composición, la separación tonal, el contraste tonal, nos permite ver a nosotros. Por eso no es tan agradable muchas veces, si bien se puede buscar, y por eso muchos le escapan a ese tipo de luz, la luz suave o la neblina o la falta de nitidez en la luz, por esas cuestiones, nos falta información, o sea, nos retasea información. Nuestro cerebro recibe información a través de nuestros ojos, información visual, y necesita esa información ¿para qué? Para entender la textura, el color, la forma, el volumen. Y el tono, justamente acá, el contraste tonal tan alto que el autor quiso registrar en su fotografía y que seguramente lo que estaba viendo en ese momento, con algunas diferencias obviamente, pero se veía luz, sombra, ¿no? Así que acá tenemos el impacto de la iluminación no se da de cualquier forma. La iluminación se da si el motivo está iluminado de la mejor forma y si la iluminación está acompañando de la mejor forma, ¿no? O sea, el motivo y la iluminación. Bien. A ver, seguimos avanzando un poquito. No. Bueno, acá tenemos algo de luz. Se nota que es más suave, pero la dirección, recuerden esto, ¿no? La dirección de la luz hace a este gradiente que puede haber de luz y sombras. La luz suave hace que la diferencia entre las tonos más claros y más oscuros no sea tanta. Bien, me gustan, ¿saben cuáles? Las que tienen nubes. Miren. Vamos a ver ahora. Bueno, acá hay un detalle interesante para ver de la luz artificial. ¿Alguien me puede decir qué característica tiene esta foto? Les voy a dar con el mouse una pequeña orientación, ayuda para ver una guía, para ver si, una pista en realidad, para ver si saben de qué estamos hablando. A ver, ¿qué es lo que aparece acá y cómo se logra lo que aparece acá? Chat, activo. Gisela, agua. Valeria, no te había visto. Malena. Eres 905, ya pasó eso. ¿Qué tipo de luz favorece en la textura? Dice Valeria. Depende de qué textura, pero las texturas que tienen rugosidad, la repetición de formas que forman una textura, un patrón, texturas pueden ser más sutiles como los tejidos o entramados y tal, necesitan un tipo de luz rasante. ¿Sí? Hasta ahora no acertó nadie de los que pusieron ahí. Hay algo que se percibe en las hojas. Bien. ¿Y qué tipo de luz? ¿Qué efecto? Rocío, no. Tampoco, Vivi. Se llama de otra manera, es algo subjetivo
que tiene que ver con un tipo de contraste, obviamente, y de dirección de la luz. Sí, la luz del sol está presente, sí. Luz dura, bueno. Bien, vamos por ahí, pero falta algo más. Ya me olvidé lo que iba a decir. Decía, la luz, en este caso, que favorece la textura, la luz rasante, porque la luz directa aplana. El foco está en los pastos de adelante, luz suave por las nubes del cielo, mediodía. No, hasta ahora. A ver. Si hay, mire, lo que hay acá se llama brillo. Brillo. El brillo se percibe, es subjetivo, decimos, porque tiene que ver con la percepción. Y se logra técnicamente exponiendo e iluminando a contraluz. Es decir, la luz viene hacia la cámara. Por eso tenemos acá sombra y acá tenemos luz. Ese nivel de contraste que nosotros percibimos en la foto se llama brillo, este resultado. Tiene que ver con la dirección de la luz y obviamente tiene que ser luz directa. Si no, no hay. Por eso la luz de día nublado en general carece de estas condiciones, ¿no? Del brillo, de un color vívido, de contraste tonal. Por eso hay que saber usarla, digamos. Vuelve a aparecer el brillo, ven que el sol está acá, viene así. Esto es el encuadre. La composición, el encuadre es toda mi foto, el encuadre. Y después, cómo esté dispuesto en este caso la dirección de la luz, va a ser que sea de una determinada forma, ¿no? Fíjense el tema de las nubes, cómo forman parte, ¿no?, de las composiciones. Bueno, acá tenemos dirección contra luz, una foto muy compleja de revelar, digamos, en ese momento, de lograr, digamos, tener el mayor registro posible. Muy, muy interesante desde el punto de vista técnico esto. Contraluz, luz dura, claramente. A ver qué me pusieron en el chat. Sí, bueno, en este caso las fotos son blanco y negro porque Ansel Adams fotografiaba en blanco y negro, estamos hablando de la década del 30, del 40, del 50. Por eso. Después vamos a ir con otras más. Muy bien. Bien. Digo, esta es la foto con la cual empecé, obviamente. Fíjense, brillo, dirección de la luz, fíjense el filtrado, este efecto que, vamos, se logra solamente con esas nubes muy delgadas, que uno puede percibir esto en el momento y sacarle provecho es muy interesante, no tenerle miedo a ciertas nubes. Bueno, acá aparecen este tipo de nubes que a mí me encantan particularmente, que le dan al cielo algo que no tiene, que es volumen, textura, ¿no es cierto? Encontrarse con toda esta textura, con toda esta forma, y además aparece el tema de la escala, ¿no? Bueno, otra cuestión. Fíjense la dirección de la luz, que hace que aparezca la forma bien definida. Acá tenemos sombra, luz lateral, más dura, luz más suave. La luz suave puede generar sombras obviamente suaves, y de acuerdo a la dirección que tenga la misma, generar este efecto, de acentuar la rugosidad, acentuar la diferencia, en este caso de textura, y relevarnos la textura, relevarnos la forma. Bien, bueno, voy a seguir con otro, a ver, un poquito más actual ahora. Bueno, esto es de Ansel Adams. No me quiero poner mucho más que esto. Bien. Dejo de compartirles y voy a compartir otra cosa, pues. Vamos a ir a Nat Geo Travel
Y ahí vamos a encontrar absolutamente de todo, paisajes panorámicos, distintos momentos del día, retratos en distintos contextos, naturaleza, detalles, un montón de cosas. Así que está bueno para también que lo tengan en cuenta y vayan en búsqueda de cantidad de lugares y, bueno, y fotógrafos que son muy, muy buenos, ¿no? Obviamente. Bien, vamos a compartir entonces y así ya me voy a detener en algunas y me comentan lo que necesiten, ¿eh? ¿Venimos todo bien con el sonido, con todo? ¿Perfecto? Bien. Bueno, yo ya estuve viendo hoy algunos me parecen son muy espectaculares. Vamos a ir con algo más terrenal, perfecto, gracias Gabriela. Uy, me fui de tema. Bueno, miren. Iluminación natural, ¿y qué me comentan? A ver, porque lo que se logra, yo les digo el resultado. El resultado que se logra es de impacto. Tenemos algo que es la figura o el motivo es relativamente grande, es oscuro, es negro, emplazado sobre un fondo bien expuesto. Eso se llama silueta. Silueta puede ser más grande, más chiquita. Silueta dice, muy bien, Paula. Perfecto. A ver si hay más. Gabriela, simula una sombra. Sí, está exactamente acá. No hay registro, digamos, hay una silueta. Acá tenemos, bueno, una subexposición, pero por una cuestión tonal lo tenemos recortado, digamos, ¿no? Del fondo. ¿Qué más? A ver. Silueta, contraluz, luz dura, perfecto. Es luz dura, no tiene una dominante de color en particular, y lo que se utiliza entonces para lograr un impacto, si hablamos de composición, estamos en el orden de la búsqueda de contraste, ¿no? De un contraste tonal alto. Y la siguiente tiene más o menos el mismo esquema. Acá tenemos la sombra proyectada por esta estructura, que hace, bueno, que quede como enmarcado en la luz, ¿no? Este personaje. Muy bien. Bueno, luz artificial por allí. Bueno. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Ahora? ¿Hay contraste? ¿Qué pasa con la luz acá? A ver. Si alguno quiere hablar también, ya podemos, ya estamos en confianza, pueden hablar, no hay problema. Ya tengo los auriculares. Bien, la luz parece ser suave, sí, obviamente luz natural, sí, obviamente. ¿Qué más? No tiene una dominante de color, no hay sombras marcadas, por lo tanto suponemos que es una luz suave. Perfecto. Muy bien, a ver qué más. En chat. Bien, bueno, lo que sucede con las ramas de primer plano, Miguel, tiene que ver con el desenfoque de un primer plano próximo al lente, ¿sí? Que por una cuestión de profundidad de campo, al estar tan cerca del objetivo, queda desenfocado, y eso sí le otorga profundidad, ¿no? a la imagen. Por la proximidad del primer plano, uno lo que hace es, igual también ocurre con esto, interpretar, tener información para entender esto de los planos, ¿no? La separación de los planos. Porque justamente al no haber contraste tonal, la cuestión bidimensional aparece, ¿no? Esta de la profundidad, más allá de las dos dimensiones que tiene la foto. La tercera que podemos nosotros, digamos que construir, necesitamos información. Entonces, eso hace que les dé profundidad a la foto.
Muy bien. Bueno, acá tenemos algo. A ver, ¿qué podemos decir? Yo no digo nada, digan ustedes. Brillo, dice acá una amiga, bien, hay un poquito de brillo. Yo no diría que es lo que más se destaca en cuanto a iluminación, ¿no? ¿No percibieron la dominante fría, la dominante azulada? Vira el azul, bien María Cristina, exacto, vira el azul, exactamente. ¿Mm? Acá hay una búsqueda evidentemente del fotógrafo, que no lo hace porque se equivocó ni porque casualidad, sino que es la búsqueda de la dominante fría, azulada, cian, digamos. Muy bien. Vamos en búsqueda. Bueno, acá tenemos el ejemplo clarísimo de lo que mostramos hoy con el amigo Ansel, que es esta luz buscada y encontrada, podríamos decir una mezcla de cosas, ¿no? Es decir, bueno, si tengo la suerte de estar ahí en ese momento, es extraordinario, porque fíjense lo que ocurre a modo de reflector de luz puntual en un sector de la foto, que tiene que ver con lo que hablábamos hoy, ¿no? Las nubes. Uh-huh. Bien. Este tipo de luz que estamos viendo acá, sirve a modo de registro fiel, digamos, ¿no? Lo que es, obviamente, estamos hablando todo de fotografía realista, nada de abstracción, nada demasiado rebuscado. Entonces, este tipo de luz ayuda a que no obviemos ningún detalle en cuanto a la información. Ustedes ven la textura en la piedra, ¿no? de ese musgo, supongo que se llamará, la textura del oso también, del agua ni hablar, de las hojas de atrás. No hay una luz dura que genere sombras, por eso el contraste es más bajo, pero a la vez tenemos muy bien representado color y textura. Lo mismo sucede acá, por ejemplo. Bueno, y acá es clarísimo, ¿no? Me hace acordar... ¿Nadie? ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Qué pasa con esta luz acá? A ver. Ahí tenemos a alguien. Luz natural. Bueno, luz natural se habla cuando hablamos de luz natural cuando... Ahí se suma alguien. Cuando hablamos de la luz del sol. Toda es luz natural. ¿Sí? Hasta ahora no hay luz artificial. Pensemos en la calidad de la luz, en la dominante de color, en la dirección, en lo que hablamos, en los niveles de contraste logrados, en la cuestión climática, atmosférica también, que incide, nubes, esa cuestión, totalmente nublado, no genera contraste, luz suave, exactamente. Y además, hay algo que se llama luz gris, que es esta cantidad de nubes tan importantes y genera una luz muy, muy suave. Y bueno, en este caso nos transmite un clima también, ¿no? O sea, refuerza la idea de ese clima. Sí, también puede ser neblina, puede ser nube baja, puede ser calima, puede ser
contaminación atmosférica, a veces se confunde, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es eso, no? Lo que se llama perspectiva atmosférica. Perspectiva atmosférica es justamente eso que ocurre en esta foto, en el fondo de la foto, en donde se comprimen los planos, baja el contraste. Bueno, a ver. Quería entrar alguien y me parece que no le di cabida. A ver acá. Bueno, seguimos. Bueno, es interesante hablar de esto para que a uno le interese. ¿Qué tenemos acá? A ver, tiene que ver con la luz. No es justamente o totalmente de iluminación a lo que me refiero acá. Si bien hay un tipo de luz en particular, obviamente, pero ¿algunos saben cómo se llama esto? ¿Y cómo se logra este efecto? Ahí tenemos el chat, a ver. Textura seda, velocidad con baja velocidad, efecto seda, muy bien, perfecto. Diafragma, no entiendo, diafragma ahí, cerrado, me imagino, ¿qué querrás decir? Claro, este tipo de fotos se logra con un filtro de densidad neutra que deja pasar menos luz, se cierra el diafragma, se baja el ISO, igual con algunos filtros de densidad neutra que pueden ser hasta muchos pasos de diafragma, 10 pasos de diafragma, por ejemplo, se compensa, ¿para qué? Para poder aumentar el tiempo de exposición, como muchos dijeron ahí, y hacer que se perciba el movimiento y genere este efecto que estamos viendo. Y más que explicarlo, que hay que verlo, ¿no? Muy bien. Bueno, acá tenemos una cuestión muy, muy interesante. A ver si me dicen 2 o 3 cosas de esta foto, quiere decir que entendieron. Luz fría sí, no tiene dominante en realidad, es más bien neutro, digamos. Sí. Luz fría tiene una dominante o verdosa o azulada, cian, celeste. Ana, le respondo a vos. Bien, ¿y acá qué pasa? ¿La luz es suave o dura? ¿Tiene dominante de color? ¿Sí o no? ¿Qué pasa con el resultado del contraste? ¿Qué pasa con la difusión? Ojo, la difusión. Luz suave. ¿Te parece, Paula? ¿Te parece que luz suave? Si hay sombras, entonces, unas sombras marcadas, hay parte que se complica, ¿no? En realidad es una luz, yo diría, una luz dura, pero con un matiz, ¿no? Yo lo que decíamos, no es todo nada, no es dura o suave. O sea, no hay sombras, o hay sombras que te matan, que te sacan una parte de lo que estás fotografiando. No. Acá hay una sutileza. Es luz dura, pero está tamizada, ¿no?, por esta cuestión climática, ¿no? A ver qué ponen ahí. Luz dura en la parte de la montaña, sí, exacto. Es una luz que obviamente no es pareja y genera ese efecto también, ¿no? Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Bien. Miren qué interesante esto, ¿no? Muy simple, ¿eh? Muy simple. Obviamente que todas las fotos tienen un porqué, una búsqueda, ¿no? Pero acá, ¿qué logra el autor de la foto, en este caso? A ver. ¿Qué logra? Utilizando la luz de determinada forma. A ver qué dicen. Marca de dirección de la luz, Vivi. Sí, que se ve la luz del sol. Dijimos, la luz dura tiene dinamismo, ¿no? ¿Se acuerdan? Muy bien. Luz cálida. Sí, es más bien cálida porque, exacto, tiene una dominante. Muy bien. Es una luz más dinámica, de contraste, de clima, que genera un misterio, ¿no? Una cosa misteriosa, que tiene que ver con esto del bosque. Direccionalidad, María Cristina, muy bien. Bueno, algunos están muy participativos, ¿eh? Muy bien. Exacto, direccionalidad. Se percibe dónde proviene. Muy bien. Oh, qué lindo esto, mirá. Algo más urbano. Está bueno también, porque el paisaje urbano, lo que suele aparecer
son sombras proyectadas por los edificios, sobre todo en las ciudades donde hay edificios altos y cercanos, ¿no? Puede ser al atardecer, puede ser incluso al mediodía, incluso que tengamos sombras proyectadas. ¿Y acá qué pasa? A ver. ¿Qué pasa con esta luz? A ver, luz cálida, direccionalidad, a ver. Bien, ¿es luz dura o luz suave? Dura, perfecto. Sí, María Cristina, luz dura. ¿Qué más? Dura, sí, luz dura, perfecto. Tiene una dominante más bien más cerquita de los extremos, ¿no? Del amanecer o del atardecer, aunque no es tan anaranjada. Bien, perfecto. Acá mejor nos metemos. Poco. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se llama esto? Muy bien, Vivi. Dominante cálida, la hora dorada, exacto. Exacto. Nosotros sabemos por la posición del Sol que el Sol en esa hora tiene una dominante cálida. Llamada la hora dorada, perfecto. Luz tenue, sí, exacto. Al tener la luz tan bajita, vamos a tener sombras más largas, incluso algunas partes totalmente en sombra, ¿no? Sí, exactamente. Y no llega toda la luz. Ya estamos hablando de que llega una parte de la luz del Sol, ¿no es cierto? Buenísimo, muy bien. Y es un contraluz, no nos olvidemos, es un contraluz que por el rango dinámico de la cámara, esto con una cámara de hace 10 años atrás no quedaba igual, ¿no? O con una camarita compacta. ¿eh? ¿Por qué es contraluz? Porque la dirección de la luz es hacia la cámara. O sea, está presente la fuente de luz en el encuadre. Y eso se llama contraluz. No es lo mismo que silueta. La silueta se genera cuando hay algo que está entre la cámara y la fuente de luz. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá hay algo interesante también. Bueno, acá aparece la luz dura, acá aparece una fuente de luz natural, pero bueno, más complejo, el tema del volcán, ¿no es cierto? Acá aparece la combinación entre luz natural y luz artificial, muy interesante. Miren qué lindo esto. Acá a mí me gusta mucho el paisaje con nubes y de este tipo, ¿no? Las nubes pueden actuar como difusor o reflector. También. Podemos tener el sol incidiendo en las nubes porque está parcialmente nublado, o lo podemos tener tan encapotado que termina filtrando, siendo un gran difusor de luz, ¿no? Las nubes más oscuras, obviamente, generan una luz tan suave como la que estamos viendo acá. Y aparte, le dan un condimento compositivo, ¿no? A la cuestión. Bien. No sé qué hora es. Ya estamos, ¿no? En el horario, bueno. Vamos viendo las últimas. Bueno, acá aparece el contraluz de nuevo, acá aparece el brillo, acá aparece algo increíble. No nos metamos dando lío. Bien, bueno, acá tenemos un contraluz sutil. ¿No? Hay tipos de contraluz, ¿no? Tenemos contraluces que generan un contraste tonal muy alto, límite, digamos, y tenemos contraluces en donde hay información en el primer plano, aunque menos. Ven que acá hay menos información, tenemos el sujeto principal, el elemento principal de la foto, lo tenemos a contraluz, la luz es tan baja, digamos, y hay algunas nubes, se percibe también. Esto ya es la hora mágica más que la hora dorada, ¿no? Por estos violetas que aparecen acá en el cielo.
y en definitiva generan una luz más envolvente, ¿no? Acá aparece la cuestión atmosférica, muy claramente demostrado, ahí como recurso, ya aparece como recurso del fotógrafo, ir a buscar eso. Acá está de nuevo este efecto que decíamos del hueco en las nubes que genera un reflector, una luz puntual, ¿no? Más que el reflector, una luz puntual en un sector del paisaje. Por eso decía que a veces no se llegan a apreciar, ¿no? Las nubes y ese factor climático. Es tan versátil también, ¿no? Bien. Bueno, acá me parece que hay trampa, y hay filtro y algo. Bueno, trampa no. Recurso. Bueno, última, a ver. Acá podemos discutir un rato si quieren. ¿Luz dura o luz suave? Luz dura o luz suave. Dura, dice, a ver, dura. Podemos discutir. Suave, Vivi. Bien. Suave, Miguel. Suave, Ana. Bueno. Sí. ¿Por qué es una luz suave? Porque está tamizada, está difuminada por las nubes. Pasa a través de las nubes. El color predominante no hace falta que se las diga, salvo que tengan el monitor, ¿no?, mal calibrado. Es una dominante cálida, bien anaranjada. ¿Y por qué vemos que es una luz suave? Porque debería haber sombras hacia la cámara, si es una luz de contra. Es un contraluz. Debería haber sombras muy marcadas de este lado, el que estamos viendo nosotros. Y no la hay. No lo hay. Y fíjense que además la nieve carece de esa, digamos, sobreexposición que se da cuando tiene sol directo, ¿no? Por la reflectancia que tiene. Muy bien. Bueno, dejamos de compartir y compartimos desde otro lugar. Bueno, me voy a poner los auriculares porque me están pegando gritos, me están diciendo algo, no sé. Bueno, algo que quieran comentar, preguntar, y vemos si los puedo ayudar. ¿Sí? Bueno, algunos participaron, otros más, otros menos. ¿Se quedaron todos? ¿Están todos por acá? ¿Verdad? No sé cuántos son. A ver. Ah, bastante bien, ¿eh? Bien. Bueno, me alegro. Nada. Yo tengo un montón de preguntas para hacerle, pero no quiero molestar. Pero, por ejemplo, ¿por qué quisieron anotarse en esta clase? Y, por ejemplo, si encontraron algunas respuestas, o qué pensaban que era la luz natural, o si tienen alguna duda en otro sentido, más técnico, no sé, más básico por ahí, ¿no? Esto es, digamos, la clase supone que hay un conocimiento ya técnico, básico de fotografía, y nos metimos más sobre el aspecto estético y lo que genera la luz y los diferentes tipos de luz en los paisajes, ¿no? Sobre todo. Los centré en paisajes porque el natural, vamos, lo encontramos más en paisajes, aunque también se puede utilizar y se utiliza muchísimo para retratos, ¿no? Si me quieren preguntar en ese sentido también, está abierto el micrófono. ¿No? Yo lo que quería comentar, digamos, es que siempre sacaba las tomas un poco intuitivamente, y ahora, bueno, ya tengo pautas como para ir analizando desde otro lugar, así que me pareció realmente muy interesante, ¿no? Por supuesto. Exacto, está bueno. Tenerlo en cuenta a la hora de fotografiar, ir en búsqueda de algún tipo de luz, detectar cuando de repente cambia la condición y cómo puede ser utilizado, ¿no? Está bueno también eso. A ver,
Me sirvió mucho, dice, bueno, muchas gracias. Para fotoproducto también, sí, Vivi, tenés razón, para fotoproducto también, luz de ventana, que puede ser con difusión o no, al aire libre poniéndole alguna difusión o rebotando la luz, sí, también. Para retrato, la luz de la ventana es muy agradable, para evitar, digo, por ahí sombras de un lado, se puede en la luz lateral agregar un panel reflector o un espejo grande, en algunos casos, para producto también. Nos vimos ejemplos con luz de luna. Muy bien, la luz de la luna es una luz reflejada del sol, ¿sí? También, es verdad. O sea, para la próxima, en todo caso. Se me hacía muy largo. Si metía todos esos ejemplos, estábamos hasta las 12. Pero tengo fotos de un amigo español, un maestro divino, que es Alonso Díaz. Ahí pueden buscar, tiene fotos con la luz de la luna. Sí. Búsquenlo, Alonso Díaz, en la web y lo van a encontrar, es en español espectacular. Tiene unos paisajes espectaculares y fotografiado con luz de luna, con minutos de exposición, muy bueno. Bien, bueno, ¿algo más? ¿No? En su experiencia, ¿cuál fue la luz que más le causó problema para entenderla o más o menos cuánto se demoró para entender la luz? Me sigo esforzando. Sí, mirá, fotografía, lo lindo de la fotografía es que cuanto más estudias sobre fotografía, te das cuenta de que no te vas a aburrir nunca, que vas a seguir aprendiendo. Pero tiene que ver con lecturas, con charlas y con experiencias con otros fotógrafos, con ver fotos de otros autores. Hoy por hoy hay mucho acceso a información y a formadores muy buenos de todo el mundo que te permiten, conocer un montón de cuestiones, ¿no? Así que yo creo que es más que nada siempre el camino, me parece que es el conocimiento de la técnica y de las cualidades y de los fundamentos y después pasar a la práctica, ¿no? Y después depende de qué paisaje tengas adelante o qué tipo de experiencia tengas respecto de fotografiar con luz natural, ¿no? Podés animarte a fotografiar cuando llueve, o cuando está por llover, o cuando deja de llover, cuando hay neblina, que quizás nunca lo hiciste porque fuiste siempre en busca de la luz natural, divina, perfecta, del sol, o fotografiar, empezar a fotografiar desde otro punto de vista respecto de la luz, ¿no? Buscando más o menos contraste, buscando detalles, cómo beneficiar. Por ejemplo, es muy fácil manejar la luz en contextos pequeños, ¿no? En escenas pequeñas. Vos en un pequeño bodegón, en un bodegón de naturaleza encontrada o de naturaleza muerta o en detalles de naturaleza, vos ahí podés manejar la luz difuminándolo con un reflector 5 en 1 que viene el difusor de tela redondito, un papel vegetal, una tela, podés hacer un gran difusor, no necesitas el cielo nublado, podés hacerlo con eso, podés rebotar la luz y generarte una condición de luz de dos fuentes, por ejemplo, dos direcciones, del sol de contra y del reflector de luz principal, o en dirección, ¿no?, de cámara hacia el objeto. La experiencia es eso. Yo creo que lo que yo pretendo en este tipo de charlas o de clases es decirles más o menos qué es lo que hay que saber sobre esto. Después ustedes profundizarán y explorarán, ¿no? Es importante es eso. Bueno, gracias a vos, Vivi. Me agradece. Bueno, si les parece, si no hay más preguntas,
La verdad que a mí se me pasó rapidísimo, pero bueno, es un Bueno, gusto. Muchísimas gracias por su sí. clase. Sí, decime. Yo decía solamente muchísimas gracias por su clase. No, gracias a vos. Gracias a vos por estar, por la buena onda. Y recuerden de, si les gustó, comentarlo con sus amigos, y si no les gustó, me avisan y me dicen qué es lo que tengo que mejorar. Y si necesitan este material que yo utilicé, gracias a vos, Ana, este material que yo utilicé, que si bien es un apunte para ir siguiendo, no tiene mucho desarrollo, quizás les sirva para recordar la clase, me la piden por mail, por el mismo mail que yo les mandé el enlace, me piden que quieren el apunte y se los mando, y quizás alguna recomendación de algún libro también, no hay ningún problema. Y bueno, pronto tendrán la clase para verla de nuevo en YouTube, ¿sí? Y otros videos más, recuerden que pueden suscribirse. Bueno, a ver, acá me parece que Virginia me está mandando la foto, una foto. Vamos a hacer una foto. Ah, foto. No, ¿qué me está diciendo? ¿Que haga la foto o me manda una foto? Vir, mi esposa. ¿Qué me está diciendo? No veo acá. Ah, no estoy compartiendo, puedo ver el WhatsApp. Claro. Estoy compartiendo una captura de pantalla. Ah, me está compartiendo una captura, muchas gracias. Bueno, si quieren prender la cámara un cachito o les da vergüenza. Ustedes no tienen la posibilidad de prenderla porque a veces no da la conexión, yo entiendo eso. Pero si quieren prender la cámara y hacemos una fotito buena onda, yo después la comparto, se ve chiquitita, no pasa nada. No se ve como así que nos da cosita. Bueno, gracias a vos, Estela. Bueno, voy a poner entonces la vista de cuadrícula, de galería, si nos vemos todos. Muy bien. Bueno, si quieren prender y... se quedaron, bueno, 24 hasta ahora, bastante bien. Ya había terminado casi. Bueno, a la 1, a la 2, a la 3.